recordando un poco de lo que hablamos el día de ayer, pero sí me gustaría escuchar y saber qué están, porque hasta el momento escucho dos personas, entonces no sé si arrancamos o esperamos, por favor, confírmenme. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Constanza, gracias, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. No, es que no sé cuántos estamos. Sí, aquí estaba 14, revisando según los como 14 14, personas. sí. Más o menos estamos hacia ayer, ¿no? Creo yo. Sí, sí, tal vez veo hasta personas nuevas que bueno, para los que no estuvieron ayer, bienvenidos. Francis, creo que no estuviste el día de ayer. Y quién más está nuevo, pues, ¿qué tal si las personas que no pudieron asistir el día de ayer nos se presentan, podernos contextualizar un poco cómo hacen parte del equipo del IDIGER? Sería pues como importante para nosotros poder saber quiénes están participando. Pero tal vez Francis, Jesús, que no los vi el día de ayer, si quieren abrir su micrófono y contarnos una pequeña presentación que se las voy a poner nuevamente. ¿Ustedes ven la presentación completa o la ven cortada? La Se ve veo cortada. 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 Lo voy a dejar así, le agrando un poco. No, no, eso hace parte de la tecnología, ¿no? Cuando está todo listo y uno hace, nos llevamos sorpresas. Pero vale, ahí se ve mejor por el momento. Sí, ahí Entonces, se ve completa. a las personas que de pronto no conocemos y si quisieran participar, súper bienvenidos para saber qué perfiles están participando. Como veamos ayer y con gran sorpresa escuchándolos, vemos que hay diversidad, ¿no? Hay algunos que son expertos en el tema, digámoslo así, que ingenieros que trabajan con los datos directamente y pues tienen ya un conocimiento un poco más amplio que otras personas que nos comentaban que, como Carolina, que pues le da un poco como de expectativa por lo que ella es administradora y no sabía qué conocimiento tenía que tener. Pero pues la idea es que entre todos compartamos pues nuestro conocimiento, las experiencias, sobre todo, que es lo que estos cursos nos permiten y es aprender un poco más de cada uno, ¿no? Por aquí habla eh, Francis. Buen día, mi micrófono deja activar, pero estoy escuchando. Vale, gracias, Francis. Si nos quieres contar vía chat un poco cuál es tu cargo y cómo es la expectativa o con qué sentimientos llegas a este curso, pues sería chévere para conocerte un poco más. Te agradezco. Veo una manita arriba. Paula, bienvenida. Si quieres compartir. Gracias, buenos días. Mi nombre es Paula Mon, Dirección de Manejo de Emergencias, grado profesional universitario. Estoy en el curso, bueno, menos del curso, porque nosotros, desde el área a la cual pertenezco, manejamos como un gran volumen de datos en relación a las emergencias que se presentan en Bogotá, las cuales ingresan por la línea 123, y desde el área en la cual me encuentro, pues hacemos el seguimiento mediante bases de datos, estadísticas de afectación de viviendas afectadas, personas afectadas, adultos. Entonces se maneja pues un volumen considerable de datos y pues por eso me anoté este curso. Las expectativas pues son de pronto conocer algún software o programa que nos permita o nos facilite un poco el desarrollo de las labores. Muchas gracias. Paula, gracias. Discúlpame, es que se te entrecortó un poco al comienzo. ¿Decías que qué profesión tienes? Ingeniera ambiental y sanitaria. Ah, ok. Muchas gracias. Súper. Bueno, te estás un poco Gracias. familiarizada también con el tema. Genial.
¿Quién más? ¿Alguien que de pronto quiera participar de los nuevos? Y de pronto alguien que quiera compartirle a Paula, a Francis y las personas que están hoy un resumen muy corto de lo que vimos ayer, como qué nos quedó de enseñanza o de sinsabor, porque también veíamos cosas que impactaban, como la inteligencia artificial nos da un poco de temor, ¿no? A lo que puede llegar a pasar en el momento que como que invade nuestra privacidad, nos observan todo el tiempo. Creo que eso lo comentaba Claudia, si no me equivoco, pues ese temor que hay en, en, en la aplicación de estas herramientas. Entonces sí me gustaría como dos ideas muy puntuales que le queramos compartir a Paula. ¿Quién se anima? Es un equipo muy tímido. O yo no sé si es que está haciendo mucho frío en Bogotá, pero todos están en Bogotá, ubicados. Hola, Sí, señora. vale. Pues no sé si me quieres colaborar con dos ideas para que Paula pues se empape un poco de lo que hablamos ayer. Pues uno de los videos que nos mostraron fue la evolución eh, de la interfase más segura que empezó fue una piedra tallada, lo que nos mostró el profesor en ese momento, pero que se iba evolucionando conforme el tiempo. Nos mostró como una historia del arte referente al avance de la escritura, cómo está actualmente. Ahora las interfaces son virtuales, la nube, que pueden haber problemas de seguridad, sí, pero con el paso del tiempo va evolucionando. Y cuando comenzaron, pues era seguro, pero tenía también sus dificultades. Pues, de lo que más me impactó en la clase de ayer. Ah, y el libro donde hacen el análisis, el profesor ruso, creo que era, pero no me acuerdo muy bien de varias partes. Ahí de- Vale, Felipe, muchas gracias. Sí, se te escucha un poquito como, yo no sé si es que hoy la conexión está malita un poquito, pero espero todos lo hayan escuchado y muchas gracias pues por el resumen. Y bueno, para iniciar, creo que Cristina ya está con nosotros. Cris, cuéntanos si nos escuchas bien, por favor. Sí, yo no sé si ustedes me escuchen bien porque no sé por qué razón tengo como problemas de internet. Sí, oye, la conexión está como medio extraña, pero yo te escucho bien. Espero que todo es igual. Ah, bueno, qué pena conectarme tarde, pero igual la conexión no, internet no quería que me conectara, parece. Buenos días y bueno, pues bienvenidos las personas que están ingresando al curso. Eh, y vamos a empezar, vamos a continuar un poco con lo que estábamos ayer conversando de la inteligencia artificial y vamos a empezar con un video. Hoy vamos a empezar con un video, vamos a trabajar esta parte de la inteligencia artificial, un poco la historia de la inteligencia artificial, o sea, porque no podemos creer que la inteligencia artificial acaba de empezar. La inteligencia artificial empezó desde hace bastante tiempo, tuvimos un congreso, hemos tenido una serie de cosas y estas han marcado como algunos hitos en relación con la inteligencia artificial. Entonces empecemos con el video, que es como una reflexión frente a lo que nos da la inteligencia artificial, a lo que nos permite, a lo que nos posibilita, pero también como que nos ubica en algunas cosas de esta. Listo, Laura, gracias. ¿Hay alguien que pidió la palabra, Laura? Sí, soy yo, era para decir que la imagen no se estaba viendo completa, pero cuando le diste a ampliar ya se vio bien. Vale, perfecto, gracias. Sí, ya verificamos qué pasa con la presentación, porque algo no, ayer se veía perfecto, ¿cierto? Sí. Entonces voy a poner el video y ya verificamos qué pasa con las diapositivas. Muchas gracias.
No tiene sonido, es sin sonido. Que no tiene sonido. Pero odio esa profesora que me cae mal. ¿No escuchan el video? No, señora. Dios mío, perdón. Por favor, si me confirman si ahora en este momento lo van a escuchar. Gracias. Sí, ya, Sí, señora, ya, sí Laura, se gracias. Chile Está es un bien. país de terremotos, pero esta vez el movimiento no es bajo la superficie, sino que acá afuera. Y entonces es tan importante construir arquitecturas que sean resistentes a los cambios del futuro. Y ahí la educación tiene que jugar un papel fundamental. La educación de hoy día y la educación de mañana. Por eso quiero explorar con ustedes esta pregunta. ¿Cómo hacemos para preparar a las generaciones que vienen en un mundo donde sistemas parecen pensar por sí solos? Si las máquinas piensan, ¿cómo preparamos a los que no son máquinas? Y esto no es tan fácil, porque la tecnología evoluciona, como nos decía Guillermo, a una velocidad exponencial. Pero las personas no aprendemos a la misma velocidad. Y entonces, yo voy a plantear como hipótesis para esta presentación que las innovaciones benefician especialmente a aquellos que están preparados. Pero pueden llegar a generar brechas y ciertas formas de exclusión. Y la mejor manera de reducir esas brechas es a través de la educación. Vamos a hacer un pequeño viaje. 22.000 años atrás, en el norte de España, las cuevas de Altamira, en la capilla Sixtina del Paleolítico. Ahí algún día, un buen día, un grupo de hombres y mujeres decidieron mezclar tierra, óxido, y empezaron a jugar con las cavidades de la roca para dibujar un bisonte. Todos los que estaban alrededor muy probablemente dijeron, qué superdotados, qué ganas de ser tan innovador como mis colegas. Y esta brecha se ha mantenido a lo largo de la historia. En la Edad Media, los escribanos podían escribir, transcribir, leer, y una enorme parte de la población no podía leer y tenía que limitarse a escuchar los textos que los escribanos leyeran o los trovadores cantaran. Y esta distancia entre aquellos que pueden innovar y el resto se ha mantenido a lo largo de la historia. En el año pasado, la mitad del planeta consiguió acceso a Internet. Pero todavía nos queda casi 4.000 millones de seres humanos que están en una oscuridad digital, en el cono sur de América Latina, en África, en el norte de Asia. La mitad del planeta tiene que escuchar los cantos que otros cantan sobre Internet. ¿Y saben qué? Estas brechas no son solamente de instrumentos, son de habilidades. Quiero darle algunos datos. El Banco Mundial... ¿Usted está buscando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos? Quédese atento. Indicó que la mitad de los niños del planeta de 10 años no comprende un texto sencillo. Y esos números suben hasta un 80% en países de baja renta. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que hace una serie de evaluaciones, aplicó en Chile el 2016 una evaluación de adultos en capacidad de lectura. Identificó que la mitad de los adultos que aplicaron ese test no pueden pasar al nivel de analfabetismo funcional, es decir, la capacidad de aplicar un texto para la vida cotidiana o la vida profesional. Y datos más recientes de la prueba PISA, esa que se aplica a los jóvenes de 15 años, publicados hace pocas semanas, indican que menos de 1 de cada 10 niños que aplicaron esta prueba, no solamente en Chile, sino que a nivel global, no puede distinguir entre un hecho y una opinión. Un hecho y una opinión. Y eso entonces evidentemente plantea algunos retos que tenemos que tener en la agenda. Vamos a entrar un poco en esta idea de los nuevos alfabetismos y los nuevos analfabetismos. Si algo que nos distingue de las máquinas es que no solamente nosotros podemos conocer, sino que también comprender. Conocer es saber juntar la A con la B para poder leer. Comprender es ser capaz de leer entre líneas.
Y eso hoy día es tan importante, porque hoy día mucha de la información que consumimos está alterada, está modificada, está fragmentada, está manipulada. Las famosas fake news y la posverdad. Y además, si le sumamos otro elemento de la psicología, el sesgo de la confirmación, que hace que nosotros tendemos a ignorar a aquellos que piensan diferentes a nosotros, tendemos a centrarnos en aquellos que refuerzan nuestro sistema de pensamiento. Eso es tremendamente peligroso porque nos impide poder aprender. Qué importante sería aplicar esto en otros contextos también. Ahora, si ahora sumamos el componente digital y entendemos que no basta solamente con conocer las herramientas, sino que con comprender. No basta con que usted sepa usar el teléfono, sino que comprender, hacer un consumo crítico. Es decir, primero tenemos que tener acceso a los dispositivos, conectividad y batería. Muy importante la batería. ¿Cuántas veces no hemos visto en un aeropuerto, en un terminal de buses, una persona arrodillada en una esquina y no está rezando, está cargando el teléfono? ¿No les ha tocado verlo? Infraestructura, importante. El segundo elemento tiene que ver con conocer estas herramientas. Y todavía tenemos camino por avanzar para que la tercera edad, las personas con capacidades especiales, el mundo rural se pueda incorporar más a la revolución digital. Pero está el tercer elemento, que es la capacidad de comprensión. Entender cómo el conocimiento se produce de manera distribuida, cómo se actualiza, cómo se reforma, cómo eso se convierte en una realidad paralela a aquellos que no pueden acceder a estos servicios. En los últimos 20 años pasaron dos cosas muy importantes. En primer lugar, una gran cantidad de los servicios que accedemos en Internet no los pagamos de manera transaccional, sino que los pagamos con nuestros datos. Y en segundo lugar, cuando estamos dispuestos a pagar por contenidos, por ejemplo, a través de streaming en películas, en libros, en música, ya no pagamos por el contenido, sino que pagamos por el tiempo que estamos consumiendo. Entonces, esto ha generado una transformación sustantiva a la era predigital. ¿Por qué? Porque la economía de las extracciones, los proveedores de contenidos necesitan nuestros datos para hacer publicidad, para fragmentar la realidad compleja a una realidad parecida a nuestro sistema de pensamiento. Y esto es bien peligroso porque manipula nuestra comprensión de la realidad, genera islas, genera burbujas, genera formas de imposición de uno sobre otro. Pero además un enorme bombardeo de información donde es difícil distinguir los hechos de las opiniones. Y yo me quiero preguntar, ¿cómo hacemos para que la educación dialogue con estos temas también? Pero antes de ir allá, tenemos que incorporar un tercer elemento, del que se ha hablado muchísimo en este Congreso, la inteligencia artificial, la capacidad de los sistemas de hacer mímesis de la cognición humana, la capacidad de hacer diagnósticos, la capacidad de hacer recomendaciones, análisis. Hoy día, por ejemplo, conocemos cuáles son las grandes compañías que hoy día concentran un enorme volumen de las interacciones a través de los espacios digitales, pero no comprendemos demasiado bien cómo lo hacen, ni con qué fines. O sea, los fines sí los tenemos clarísimos, pero no tenemos demasiado claro cuáles son las formas, hasta dónde llega nuestra información. Entonces, en esta brecha quiero hacer un zoom en 3 ejemplos muy claros que son los que ven aquí: vigilancia, manipulación y reemplazo. El primero, en China, en la provincia de Zhejiang, decidieron hacer un experimento bien curioso. Decidieron poner cámaras de vigilancia en las clases, para que el detector de reconocimiento facial identifique si el niño está estudiando, está aprendiendo, está concentrado, está distraído. ¿Se imaginan? El software manda un reporte al director de escuela y, por supuesto, al padre que recibe un WhatsApp para saber si el niño está estudiando. Yo no sé ustedes, pero esto plantea muchas preguntas en términos de ética digital, protección de datos, protección de la identidad, y no queda demasiado claro cuál es el nivel de efectividad de esto. ¿Se imaginan poner una cámara de reconocimiento facial en el taller de Miguel Ángel o Leonardo da Vinci cuando estaba pintando la Mona Lisa y que el software pueda averiguar qué tan creativo es una persona? Bueno, la educación del futuro empieza a coquetear con estas ideas. Déjenme darles la segunda. Nosotros somos sujetos manipulables, hackeables, decía Harari en este escenario. ¿Por qué somos hackeables? Porque muchas veces decidimos no decidir y que estas herramientas de inteligencia artificial tomen decisiones por nosotros, como vestirnos, como movernos. Déjenme darles 2 ejemplos. El 70% de los videos de YouTube que vemos son recomendaciones del algoritmo. El 70% de esos miles de millones de videos que se ven al día. Otro ejemplo que a lo mejor les puede interesar a alguno de los que use Uber. En Inglaterra se identificó que Uber puede identificar el nivel de vida que tiene su batería, cuánto le falta para acabarse. Entonces descubrieron que cuando su batería está por acabarse, les sube la tarifa del viaje y las personas aceptan para no perder el traslado. Somos más manipulables de lo que quisiéramos, porque muchas veces decidimos no decidir. El gran buscador hoy día no solamente nos da la respuesta
ajustada a nuestro sistema de pensamiento, a nuestra burbuja, sino que ahora nos está ayudando a hacer las preguntas. Es decir, no solamente nos dicen cómo pensar, sino en qué pensar. Y ahora últimamente, probablemente muchos de ustedes han visto que hay una emergencia de herramientas de inteligencia artificial que pone sobre una persona un rostro distinto. Vamos a tener que educar el ojo en este nuevo contexto. Esta vieja idea de ver para creer va a quedar un poco obsoleta, creo yo, en este contexto. Pero además, como muy bien nos planteaba Guillermo, empiezan a aparecer herramientas que complementan las capacidades humanas. Hemos visto muchas empresas que están incorporando ciertos trabajadores en los supermercados, por ejemplo. En el sur de Francia hay unos pequeños robots que interactúan con adultos de tercera edad. En las bodegas de Amazon ponen estos pequeños robots que marcan y trasladan las bodegas. Y empieza a ponerse de moda los chatbots. Las empresas ponen chatbots para atender las preguntas de recursos humanos. Y en los Estados Unidos está muy de moda este pequeño chatbot que está ahí. En vez de ir al terapeuta, usted le cuenta sus problemas a este pequeño chatbot. En este concierto, todos somos inmigrantes, porque es un territorio no explorado. Y esta vieja idea de que los trabajadores del cuello blanco, las de cuello azul, estaban más o menos expuestos a la tecnología, queda obsoleta. Porque hoy día vemos que tareas que hacen abogados, médicos, contadores, son ampliadas o reemplazadas por estas máquinas. Vamos a tener que aprender de una manera distinta, más dinámica, más rápida, más acelerada. No solamente habilidades de orden superior, pero también ciertas habilidades socioemocionales, empatía, intuición, sentido común, cosas que las máquinas no saben hacer. Algunos son optimistas, dicen, esto es fantástico porque va a ampliar nuestras capacidades. Y otros dicen, esto va a ser una muy buena manera de reemplazar mano de obra. El futuro está por escribirse, pero lo que es claro es que muchas de estas máquinas van a hacer cosas que hacemos nosotros, con la diferencia que estas máquinas no descansan los domingos, no tienen sindicato, no tienen hijos enfermos. Yo no quiero asustar a nadie, pero me interesa que esta sea una conversación también de educación. La Universidad de Helsinki decidió hacer un programa de inteligencia artificial para ciudadanos, para gente que no se dedica a la informática. Ha sido muy exitoso, ahora se promueve en toda Europa, es de acceso abierto, los recomiendo darle un vistazo. En los Estados Unidos también hay una iniciativa para que niños de jardín infantil hasta los 12 años entiendan cómo funcionan estas máquinas. Déjenme darles un ejemplo, el pensamiento algorítmico. Un algoritmo al final del día es una secuencia de pasos para resolver un problema. Y son muy importantes porque los algoritmos nos ayudan a definir a quién darle un subsidio, a quién darle una beca, a quién darle un empleo, a quién darle un seguro, a quién darle un préstamo. Y si este algoritmo recomienda o valora un tipo de personalidad, un tipo de población más que otro, o subvalora alguno, podemos, sin darnos cuenta, automatizar formas de inequidad. Entonces vamos a tener que aprender a ser un poco más escépticos de estas herramientas. Vamos a tener que aprender a hacer la pregunta, bueno, ¿quién puede quedar perjudicado detrás de esto? Hoy pasa una cosa súper curiosa. Estamos cada vez más poniendo nuestra vida privada en estas cajas de cristal, en estas redes sociales, en estos correos electrónicos, pero no tenemos mucha idea de cómo se utilizan. Están en una caja negra y no terminamos de entender, pero nos ponemos a disposición. La revolución industrial puso el derecho a la propiedad. La revolución digital nos debe un derecho, el derecho a la propiedad de datos, donde tengamos el usus, yo uso los datos para lo que quiero, cuando quiero y como quiero. El abusus, yo destruyo mis datos en el momento que quiero de la plataforma que quiero. Y el fructus, si yo quiero vender mis datos, tengo que tener el derecho de hacerlo. Así que nos queda un camino pendiente por avanzar en esa línea. Pero además, las máquinas, como se hacen muy hábiles, empiezan a sacar conclusiones. Ya no solamente las máquinas recogen lo que yo comparto, mis fotos, mis tweets, mis likes, sino que además analizan mis comportamientos, mis interacciones, mis movimientos. Y además, las máquinas sacan conclusiones sobre nuestra personalidad que pueden no tener nada que ver con lo que nosotros somos. Entonces, hay que comprender que la privacidad no es algo dicotómico, no tienes o no tienes privacidad, son capas y tenemos que educar a la sociedad sobre esto. Quiero terminar con 6 ideas. La primera, y que creo que es central, hoy día en nuestra región tenemos una dependencia tecnológica estructural frente a las tecnologías desarrolladas en otros lugares. En segundo lugar, el aprendizaje humano es central. El problema que tenemos es que la velocidad de cambio de estas máquinas no necesariamente tiene que ver con la misma velocidad de nuestros cambios de comportamiento, nuestros cambios de las formas de relacionarnos, nuestras habilidades. Y en tercer lugar, es fundamental que las políticas públicas dialoguen con estos esquemas de transformaciones en lo laboral, de nuevas preguntas en lo educativo. Pero además, con todos estos cambios, es importante que nos preguntemos cómo hacemos para que las personas no queden en un segundo plano. Una ética digital que no se agote en una declaración de buenas intenciones, sino que el Estado se asegure de proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Y por último, estos son temas complejos.
Estos son temas que no se resuelven de la noche a la mañana y que van a necesitar soluciones complejas. Vamos a necesitar personas con distintas miradas. Todos tenemos puntos ciegos, pero a la medida que tenemos más miradas, es más probable que tengamos una solución más transversal para muchos. Hoy día ya nos dimos cuenta que la innovación no puede ocurrir solamente acá dentro de la cueva, tiene que ocurrir allá afuera también. Y para eso tenemos que seguir preguntándonos, ¿cómo hacemos para que la educación entregue a los ciudadanos herramientas que les permitan vivir en este futuro cambiante? Muchas gracias. Bueno, finalmente, Cobo, que era la persona que estábamos escuchando, él es un investigador de todo el tema de tecnologías de la información, de la inteligencia artificial, orientada a la educación. Por eso, pues como que pone el foco ahí. Pero también la invitación es que el foco, yo considero que el foco debe estar colocado ahí, porque nosotros realmente estamos transitando y las generaciones, las nuevas generaciones que van a habitar en este planeta son las que tienen que tener otras herramientas para que sea posible habilitarlo. Entonces, me parece muy pertinente como algunas de los puntos que coloca Cobo sobre la mesa, porque es hacer como énfasis en algunas cosas que en algunos momentos pasan desapercibidas para nosotros. Cuando Cobo hablaba de la forma de vigilancia, por ejemplo, él hablaba de una escuela de China, pero lo que yo tengo entendido, o sea, lo que yo no los conozco, pero sí sé que existen. Acá en Colombia nosotros tenemos colegios en los que pasa lo de las cámaras, que están vigilando permanentemente a los estudiantes y están haciendo reportes de lo que los estudiantes hacen mientras están en el salón de clase. Y fíjense que Cobo lo coloca no como la posibilidad, bueno, es una posibilidad de tener control, pero es una violación a la intimidad de las personas que tú estás grabando permanentemente, o sea, de nuestros hijos, de los estudiantes. Y esto pasa por otro punto que también Cobo tocaba, que era el punto de la ética digital. O sea, yo no sé hasta qué punto nosotros hemos hecho reflexiones permanentes frente a este tema de la ética digital, o sencillamente asumimos que estamos ahí, que nos movemos ahí, pero no hay ningún interés ni ninguna reflexión adicional frente a la ética. Y esta ética también está muy ligada a que nosotros realmente pagamos los servicios de Internet con nuestros datos. O sea, la posibilidad de nosotros realmente decidir quién maneja nuestra información, quién maneja nuestros datos. En el momento que ya no quiero que manejen más mis datos, tengo la posibilidad de decidir, de tomar ese tipo de decisiones. Esto no queda ahí porque finalmente, como lo planteaba Cobo, ahí hay un sesgo de la información muy grande que es lo que se me presenta a mí permanentemente a propósito de manipular los datos, o sea, de la ciencia de datos, la cantidad de información que se recibe, que pueden trazar mi comportamiento, pueden saber cómo voy a actuar y el algoritmo decide realmente cómo son mis actuaciones, cómo actúo. Entonces, como que yo quería hacer énfasis como en estos aspectos. No sé si alguien quiera resaltar algo. Bueno, ahí inicialmente hay como, Cobo hace como una introducción frente a cosas que realmente son muy graves, que nosotros la tenemos como país, y es la posibilidad de que la mayoría pues, de la población no comprende lo que lee. Entonces ahí tenemos realmente problemas estructurales que nos impiden y nos imposibilitan realmente movernos o sea, cómo actuamos frente a estos cambios tecnológicos que están presentes, que ya están acá, si nosotros no comprendemos realmente
las herramientas tecnológicas que debemos usar, pero tampoco comprendemos un texto. Entonces, esta habilidad y esta realmente capacidad de orden superior, que es la comprensión cognitiva de orden superior, que es la comprensión y la comprensión de textos, nosotros no la hemos trabajado. Entonces, por eso me parece tan pertinente hacer esta reflexión de los datos, de la inteligencia artificial, un poco mirada desde la educación, o sea, desde la educación de las próximas generaciones y realmente del consumo del consumo y del uso que nosotros hacemos de estos, de la tecnología, o sea, cómo nos paramos nosotros frente a la tecnología. Este consumo crítico y ese sesgo realmente es permanente cuando nosotros la usamos o nos dejamos pues manipular por los algoritmos. Esa es como una de las preguntas que yo haría y quisiera saber si ustedes tienen algo que resaltar de lo que dijo Cobo o definitivamente no les pareció importante pues los planteamientos de Cobo que compartimos con ustedes. Me gustaría escucharlos. Buenos días. Buenos días. Sí, mira, yo pienso que aquí hay dos tipos de población, llamémoslo así. Una población en la cual no entendemos muy bien las nuevas tecnologías, no sabemos los alcances que tiene, pero también hay otra población que aparentemente la conoce, pero no entiende esa parte cognitiva. Me refiero más exactamente, digamos, que los que, entre comillas, adultos, no entendemos muy bien cómo funcionan todas estas tecnologías y simplemente, como dice en el video, nos dejamos llevar. 70% de lo que consumimos en YouTube decía él que era un algoritmo y nosotros lo dejamos ahí. Pero entonces tenemos también las nuevas generaciones que a partir de la pandemia, con ese encierro que fuimos objeto, pues aunque adquirieron algunas habilidades digitales, pues vemos que realmente en conocimiento no. Cuando uno habla con ciertos maestros, dicen que esta generación se dejaron pendiente muchas cosas que no aprendieron, porque el entorno digital no fue el más adecuado. Entonces aquí vemos que realmente estamos como en esa parte de la pedagogía y del hablar, con una disrupción ahí, entre los que no conocemos la tecnología y entre los que carecen de esas capacidades de razonar. Por eso es importante de pronto hoy tener en cuenta todas esas habilidades blandas que quizás nos podrían empoderar un poco mejor y ser un poco, pues valga la redundancia, ser humanos frente al desarrollo de estas máquinas. Este tema de las habilidades blandas es muy importante, o sea, porque finalmente ahí empezamos realmente a tomar distancia de este aprendizaje y de este actuar con las máquinas como tú lo resaltas, Carlos. Lorena, tienes la palabra. Hola, buenos días. Son varios puntos que tengo que dar. El primero es que pues, nosotros como humanos siempre vamos a tener que buscar herramientas para tener un mejor futuro, ¿no? O sea, como buscar salidas fáciles, entre comillas, y o sea, como ir buscando y buscando, hemos que llegado hasta la inteligencia artificial. Pero exacto, la inteligencia artificial no es solo un mecanismo de ayuda, sino que se vuelve también un mecanismo de negocio. Lo que él decía y resaltaba era que nuestros datos, cómo los vendían a los demás. Y es más, nosotros sabemos y lo tenemos súper claros, pero digamos cuando entramos a una página de internet, dice acepta todas las cookies. Obvio, mucha gente lo acepta y una gente está de acuerdo y otra no, pero ahí también estamos vendiendo nuestra información gratis y lo hacemos en cada, o sea, cada minuto de lo que hablábamos ayer y lo que decían, en cada momento nosotros estamos conectando y estamos dando nuestra información así uno no lo quiera. Cuando uno también, digamos, da sus datos, dice, compárteme tu ubicación.
estás dando datos que no, pues está ahí de una otra manera. Segundo, ¿qué? Hay un video en Netflix, más que todo es como un documental acerca de lo mismo, de cómo nosotros nos tienen, pues la inteligencia artificial y los algoritmos son diferentes para cada persona. Digamos, si a mí me gustan los carros, a mí me van a salir los carros. Si a otra persona le salen no sé, los muñequitos, pues le van a salir los muñequitos. Pero entonces ahí decían como, cuál es la importancia y cómo estamos creyendo en la tecnología, porque a veces, ahí decía también en el de Netflix, ¿no? Cuando nos pueden cegar y decir como el cielo es verde y hay gente que se come, pues, perdón por la palabra, pero pues se deja llevar por eso y se cega. Y tercero es que, o sea, la inteligencia artificial está llegando a un punto donde no sé, digamos, Elon Musk, la última tecnología que sacó, que es el chip que se puede poner en el cerebro para la gente que no puede ver o escuchar y se pueda como retroalimentar. También hay que ver, digamos, los cositos que sacó ahorita como de consumir, porque digamos, ahorita ya no es tanto como sacan herramientas para ayudar, pero también que todo para consumir, y lo que decía ahí el señor era, nos aíslan. Entonces, en ese punto que nos aíslan, digamos, esas gafas que sacaron Apple, en, hacen que te aísles y tú no hables. Igual las aplicaciones, uno se mete todos los días a consumir y a consumir y a consumir y se está olvidando prácticamente pues de vivir. Creo que lo que decía la inteligencia artificial y la tecnología hay que colocarle también sus límites, porque si no va a llegar un punto donde por más de que lleguemos y tratemos de que no sé, que los profesionales avancemos, no va a ser difícil y no nos van a contratar por lo mismo. Ya, gracias. Gracias, Lorena, era que tenía el micrófono cerrado, perdóname. Constanza, tienes la palabra. Sí, a mí me parece interesante, me pareció muy interesante y me cuestionó mucho como una persona ya adulta y con hijos. El papel de los padres en este proceso en donde nosotros somos los primeros ignorantes, digamos, en este proceso y que tuvimos hijos que nacieron en esta generación de las tecnologías, donde casi siempre los que nos, digamos, abren el camino hacia este mundo son los hijos. Y nosotros no hemos tenido la capacidad de poder conocer o determinar estos límites que estamos hablando, porque pues en que no ha sido se ha tenido la posibilidad de pensar en la ética, no se ha tenido la posibilidad de trascender en los impactos que pudiese llegar a tener estos procesos tecnológicos, porque se dieron tan rápido y tan fuerte que a todos nos cogió como, como un poco fuera de base, digamos. Entonces, ese papel nuestro en un proceso de formación, cuando no tenemos las herramientas para eso. Y claro, en el video se centra en el tema educativo. Entonces yo me preguntaba cómo hacer un proceso de educación donde no solamente participan los jóvenes y niños, sino nosotros los adultos y casi adultos mayores que tenemos esa relación con estos jóvenes y estos niños, ¿no? Porque de otra manera, pues lo vamos a dejárselo a la escuela o se lo vamos a dejar a las tecnologías, porque nosotros carecemos de esa formación que nos permita poder establecer con los hijos una mirada más crítica de estas herramientas. Entonces, un poco el cuestionamiento es hacia uno mismo, hacia nosotros. Claro, todo lo que ello conlleva para nosotros, nuestros hijos a futuro, con todo lo que estamos hablando, ¿no? La posibilidad de que nuestros hijos, si ahora la dificultad para conseguir empleo es alta, pues después puede ser mayor, o cómo hacemos para adaptarnos a un nuevo esquema donde la vinculación sea no sé, de otra manera. Pero todo eso hace parte del proceso de formación, de organización, pero también de conocimiento que debemos tener nosotros alrededor de lo que significa este ejercicio. Sí, gracias, Constanza. Me parece que las reflexiones que han hecho ustedes son muy interesantes.
Y en relación, bueno, lo que yo mencionaba ayer, pues nosotros vamos a reunirnos solamente 6 días, va a ser muy rápido, pero para nosotras es muy importante invitarlos a hacer estas reflexiones, o sea, no es solamente realmente usar las plataformas, muy seguramente vamos a usar plataformas, vamos a mirar algunos casos de uso específicos de la ciencia de datos, pero también es muy importante la reflexión y en estos procesos formativos tenemos que pasar por estas reflexiones. Yo te recomiendo, frente a la preocupación que tú manifiestas de cómo intervenir, de cómo realmente tener conocimiento frente a la educación, por ejemplo, de los hijos, yo te recomendaría especialmente que leas Pulgarcita, el libro de Serres. Este libro es un libro muy sencillo, pero da algunos elementos que son elementos clave de qué aspectos debemos tener en cuenta en estos procesos formativos con nuestros hijos. Lo otro es que también se ha trabajado mucho como en las profesiones que se requieren en el futuro, ¿no? O sea, finalmente, como lo plantea Cobo en el video, sí vamos a hacer, hay muchas actividades que van a ser reemplazadas por máquinas, que nos van a reemplazar. Está el tema que ya lo mencionaron, que es el de las habilidades blancas, que es necesario como tenerlas presentes, las habilidades blandas, perdón, que es necesario tenerlas presentes, pero también realmente cuáles son las profesiones que podrían brindar trabajo y qué tipos de trabajo. O sea, nosotros realmente estamos en un momento de una coyuntura, de una crisis estructural que en parte se debe a este tema de las tecnologías, de la inteligencia artificial, y tenemos que no solamente adaptarnos, como lo planteaba Constanza, sino tenemos que transformarnos y tener otras miradas. Y aquí entraría un elemento que es muy importante, que es el tema de lo complejo, que Cobo termina con lo complejo. Lo complejo no es lo complicado, lo complejo es lo que forma parte de la complejidad que me da elementos para resolver los problemas de otras maneras. Bueno, ya hablé mucho. Alexandra, tienes la palabra. Buenos días, gracias. Hola. Sí, me generaba bastante contraste la presentación de Cobo con esta línea de tiempo que nos muestras, ¿no? Porque estoy viendo ahí desde 1935 como ya, digamos, las primeras ideas que le dan como vida a todo esto y eso en contraste con que no estamos preparados, ¿no? En cosas tan básicas como la comprensión de la lectura. Entonces, pensaba yo que a veces tiene que ver con también nosotros cómo nos ubicamos, y un poco eso se relaciona con lo que decía Constanza, cómo nos ubicamos frente a este reto. La humanidad ha tenido muchos retos a lo largo de su historia y creo que este es uno más que deberíamos abordar con los aprendizajes de los retos que ya vivimos, ¿no? En dónde nos queremos parar y qué queremos que pase con esto, porque también es una oportunidad para superar barreras. Ya algunas personas mencionaban también cosas positivas, ¿no? De todo esto. Entonces, ¿qué papel podemos ocupar nosotros desde el desarrollo que podemos fortalecer y mejorar de nuestra sociedad? Y por supuesto eso tiene que ver con el uso de estos sistemas y con el buen uso, ¿no? Dentro de todo esto, tú tienes ahí unas películas citadas y yo recordaba que en varias de ellas el tema tiene que ver con el uso que se hace de la tecnología y por nosotros mismos, ¿no? De parte nuestra, como seres humanos, como sociedades, como organizaciones sociales que se piensan un futuro posible y ojalá un futuro bonito. Es decir, sí están todos estos problemas, pero ¿qué podemos hacer de modo que
las sociedades no siempre sintamos que hay una mano superior como que lleva todo a un lugar en donde no queremos, ¿no? Es como qué posibilidad de decidir y de crear a partir de esto que tú nos muestras y de esa conferencia que escuchamos del investigador Coe, ¿no? Entonces, sí me gustaría que a partir de este curso nosotros pudiéramos tener, digamos, un papel más consciente, ¿no? De lo que está pasando y de cómo aprender y enseñarle a nuestros hijos y a las demás personas con las que hacemos actividades, pues, cuál es el mejor lugar para llegar a un buen destino con esto. Claro, todos esos riesgos que nos muestran son, es decir, le ponen a uno un panorama catastrófico y uno se asusta y se preocupa. Creo que más que preocuparnos y asustarnos, aprender a actuar, ¿no? Aprender a tomar buenas decisiones, aprender a organizarnos, aprender a plantear unos posibles objetivos y metas que nos ayuden. Es decir, que esto sea algo que podemos usar en beneficio de por ejemplo, en nuestro país con tantas carencias y dificultades, que esto pudiera ser algo para contribuir, por ejemplo, con el tema de las desigualdades, ¿cierto? Las inequidades. Eso es lo que se me ocurre. Gracias. Gracias, Alexandra. Yo lo que creo es que la postura no, o sea, bueno, lo que pasa es que tú dices, bueno, esto es como un panorama catastrófico que nos están presentando. Y yo creo que la invitación, ahí hay un par de invitaciones claras, y uno es que realmente seamos críticos y que tengamos algunos elementos para tomar decisiones frente a nuestra relación y a la relación, por ejemplo, de nuestros hijos con la tecnología, con los artefactos tecnológicos. Esa es como una opción. Y la otra, yo pienso que hay un elemento que tú mencionas que a mí me parece que es clave, que es la educación. O sea, ¿qué tipo de educación es la que reciben nuestros hijos? ¿Qué tipo de educación es la que realmente se les da? O sea, ¿qué educación? Y yo creo que ahí hay un elemento súper importante para que podamos realmente mirar esta brecha frente a la comprensión, o sea, frente a lo que arrojan las pruebas PISA. Esto es bastante preocupante, la comprensión de textos. Y realmente no solamente la comprensión del texto escrito, ahí también pasamos por la comprensión de los diferentes textos, de las imágenes, o sea, del cómic, del video. O sea, es la comprensión de los diferentes textos, no solamente del escrito. Entonces, bueno, ahí hay como una serie de elementos, pero yo creo que un aspecto súper importante es la educación. Y también recuerdo que uno de sus compañeros, cuando empezamos a conversar un poco sobre lo que estaba planteando Cobo en el video, mencionó la educación, lo que pasó durante la pandemia. Yo soy maestra universitaria y realmente yo creo que quedamos con una deuda muy grande. La deuda es muy grande con los estudiantes, bueno, yo creo que universitarios también, y los que estaban en el colegio durante la pandemia, finalmente ellos manifiestan, los estudiantes manifiestan que no quieren educación virtual. También reconocen que en esa educación no se aprende ellos mismos, pues por su experiencia como estudiantes en bachillerato o en media con la educación virtual, pero yo tenía estudiantes médicos, por ejemplo, de diferentes disciplinas durante la pandemia, y había una gran preocupación de qué médicos estaban formando. O sea, ellos decían, nosotros tenemos los simuladores, tenemos una serie de recursos y herramientas, pero la práctica que los médicos no hicieron durante la pandemia, a mí me llamaba y me preocupaba muchísimo. Yo pensaba, no, yo como que no quiero ya ir al médico, pues con estos médicos que no tienen esta práctica tan importante, que era una preocupación de los médicos durante este proceso formativo. Bueno, Francis, tienes la palabra. Buenos días, ¿sí me escuchan?
Sí, sí, sí. Así aprovecho para presentarme. Me tocó conectar el celular porque en el escritorio mi micrófono y mi cámara quisieron funcionar. Bueno, pero ya Atender está. la cámara un momentico. Listo, Bueno, Francisco. me presento para las profes. Mi nombre es Francis Hernando Moreno. Yo soy técnico en administración pública y me desempeño en la subdirección para el manejo de emergencias del INGER como técnico administrativo. Bueno, frente al tema que estamos trabajando, digamos que ya los compañeros, las compañeras que han intervenido han expresado las inquietudes como frente al tema familiar, el tema individual, lo que acaba de hablar la profe de lo que significó la pandemia en la educación, por ejemplo, con los niños de primera infancia, lo que significó y que el Estado no le ha puesto cuidado a eso, ¿no? Es la hora que no han podido recuperar ese tiempo de aprendizaje que se perdió para los niños de primera infancia y de primaria. Y hoy tenemos unos grados de desescolarización altísimos a los que no se les está poniendo la suficiente atención o se le están tomando medidas realmente, digamos, superfluas para solucionar el problema. Pero yo quería reflexionar un poco. Yo estoy leyendo un libro, les voy a mostrar un momentico la imagen del libro, precisamente sobre el tema. Se llama La era del capitalismo y la vigilancia, la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras, de Shohana Zuboff, que es una economista de Harvard. Ese libro precisamente lo que hace es trazar la historia de cómo todo este proceso de los algoritmos se fue imponiendo. Ella le nombra, supongo que otros lo nombrarán de otra forma, nombra todo esto que ellos toman para controlar, digamos, los comportamientos, se llaman el excedente conductual. Entonces, todo lo que nosotros dejamos en la red, no solo lo que consultamos, sino aquello que pusimos y no usamos, ya para ella los excedentes conductuales es lo que usan para generar todos estos algoritmos y hacer todo lo que él decía, lo que hace Uber cuando detecta que la batería está por acabarse, consulté una cosa y me llegan las 1000 cosas, pero además tienen un perfil de cada persona a tal punto que el negocio está en que le ofrecen a los que venden, que van a poner la publicidad, que seguramente la persona va a utilizar. O sea, no solamente el letreros, sino que tienen un muy alto porcentaje de seguridad de lo que la persona va a acceder a comprar. Entonces dice ella, en este modelo del capitalismo y la vigilancia que llama ella, los clientes no somos nosotros somos unos proveedores de insumos, pero los clientes son realmente las grandes empresas y las grandes corporaciones. Pero yo quería hacer unas reflexiones frente a una entidad como nosotros o como el Estado en general, como todo el sector público, todo el sector estatal que se ve obligado a recurrir a los procesos de inteligencia artificial porque si no, pues se queda en todos sus temas de darle solución a los problemas, de los trámites administrativos a la velocidad que el mundo requiere. Pero precisamente eso es el peligro que desde lo público se debe discutir, ¿sí? Acaba de salir hace la semana pasada, hace unos 10 días, la política digital del gobierno. Pues que no es la primera, todos los gobiernos sacan una política digital y desafortunadamente no la ejecuta completamente. Pero una de las inquietudes que hay frente a esa política digital precisamente es cuáles son los controles que se pueden tener en un mundo globalizado como este para que la información que está siendo entregada a estas grandes corporaciones no sea utilizada en contra nuestra, en este caso del propio sector público. Y yo pongo ejemplos como actuales que son más o menos conocidos. Uno, todo el problema alimentario que está siendo controlado por Bill Gates y Microsoft, ¿sí? Que no solamente que él controla la información, sino que en este momento Bill Gates es uno de los grandes propietarios de tierra en Estados Unidos. Y es el que le produce el software de inteligencia artificial a las 5 grandes empresas que controlan la alimentación en el mundo. Y más cerca, aquí en Colombia, por ejemplo, en el gobierno anterior se está un banco de semillas en el Valle, pero todo eso está patrocinado y controlado por Jeff Bezos. O los acuerdos que se están haciendo para Internet satelital, que uno dice, claro, el Internet satelital es la solución para los sectores apartados, para las comunidades rurales,
y se hace el convenio con Starlink, que es la empresa de internet satelital de Elon Musk. Pero ¿y qué hace él con toda esta? ¿Cuál es el intercambio de servicios que él ofrece? Por ejemplo, en el caso de Brasil. El convenio que hay con el gobierno de Brasil es: yo llevo internet satelital a las zonas apartadas de la selva amazónica, pero en contraprestación yo recibo toda la información del cambio de biodiversidad en el Amazonas. Entonces eso es un arma terriblemente peligrosa, que hasta el momento no hay un control en las políticas públicas, en las normas nacionales, ni siquiera en las internacionales, de ver cómo se va a hacer digamos, unos blindajes para que la información no vaya a ser utilizada. En este momento realmente no hay perspectiva. Yo no digo que sea catastrófico, pero es una realidad que hay que entender, para entender cómo se contrarresta desde, por ejemplo, en este caso, las políticas públicas de gestión del riesgo, de ordenamiento territorial, porque esa información realmente está en unas manos en que no debería estar. ¿Sí? Esa es como la gran inquietud que me genera a mí el tema de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias, Francis. Pues sí, tú tocas como elementos muy, muy interesantes, y este tema del control, de la sociedad del control, también el tema, por ejemplo, de las semillas, o sea, todo este tema que finalmente se logra, o sea, nosotros llegamos a desarrollar una serie de cosas a través de la tecnología, a través de la inteligencia artificial, pero finalmente la pregunta es: ¿al servicio de quién está? O sea, es una de las grandes preguntas. Y esto también pasa por algo que habíamos conversado ayer, y es que pues, las tecnologías no son neutras, ¿no? Pero finalmente, y es el peligro de que nosotros realmente, no solamente, sino nosotros como países tercermundistas, por llamarnos de esa manera, no participamos realmente en la transformación, ni en la elaboración, ni en la evolución de la tecnología. O sea, ayer yo hablaba de que nosotros realmente somos consumidores de tecnología, y yo pienso que, por ejemplo, ustedes desde el IDIGER realmente sí podrían aportar a la construcción de tecnología, por lo menos desde la experiencia de cómo manejan ciertas cosas, pero aportar a esa construcción no es darle la información a los otros para que la usen solamente, sino que además se establezca un diálogo entre pares donde podamos realmente aportar a estas transformaciones, pero ponerla al servicio también de las comunidades. Ese es como un tema que tú tocas, que me parece muy, muy pertinente y muy interesante. En relación, por ejemplo, con la información que nosotros damos, y que nosotros lo vamos a mirar como un ejemplo, lo tenemos como un ejemplo de uso de la inteligencia artificial, que lo vamos a mirar más adelante en una de estas diapositivas. Hablamos de cómo algunas compañías hacen alianzas para la protección, entre comillas, creería yo, bueno, para la protección del medio ambiente, y desde hace muchos años, por ejemplo, Microsoft en Perú tiene satélites y tiene sensores instalados en la selva para proteger un área frente a la tala de bosques, algo. Entonces, los sensores se disparan cuando alguien va a cortar un árbol, y la comunidad, pues como que se alerta, son alertas, son alarmas, y entonces la comunidad pues va a proteger que eso no pase. Pero finalmente, que exista esa tecnología, que se active realmente en tiempo real, es la contraprestación que hay debajo frente al conocimiento de la selva y de cómo se comporta y de lo que tiene, o sea, toda la información que finalmente le estamos entregando a los otros. Porque finalmente, si hay un gran interés por tener las patentes, y ya lo han intentado hacer de muchas plantas, por ejemplo, que pueden ser muy importantes a nivel médico, a nivel medicinal, y hay comunidades, por ejemplo, indígenas colombianas, que se han peleado
como las patentes frente a algunas plantas que ya han tenido algunos laboratorios de Estados Unidos reconocidas para ellos. Entonces, esto de la tecnología, o sea, la tecnología no es solamente el cacharro que nosotros tenemos, sino también pasamos por procesos de biotecnología, la manipulación genética de las semillas. Alguien mencionó algo de los chips, yo no me acuerdo quién fue la que mencionó algo de los chips, por ejemplo, para que pueden aportar también apoyarnos frente a algunas limitaciones y algunas exclusiones y algunas limitaciones que nosotros tenemos, o sea, como este tipo de prótesis, y entonces cada vez más nosotros vamos siendo híbridos y podemos hablar del cyborg. O sea, realmente nosotros estamos en un proceso de hibridación, o sea, hasta qué punto nosotros podemos separarnos del celular, hasta qué punto el celular ya no forma parte de nosotros. Y a pesar de que no esté internamente en el cuerpo, realmente nos estamos hibridando con este tipo de tecnología. Liliana, ¿tienes la palabra? Hola, gracias. Yo quiero aportar en lo siguiente y es pues en relación con lo que estamos hablando, en términos de seguridad y pues de avance de la utilización de la inteligencia artificial, puedo colocar como ejemplo práctico, real y que todos lo vivimos, son las campañas políticas. Las campañas políticas hoy en día se basan, yo soy muy joven, pues no lo digo de que tengo 10 años, pero soy joven en términos de desde cuándo puedo hacer uso de mi voto, ¿no? Entonces yo desde que tengo uso de razón y voy a votar, realmente las campañas se hacían con el voz a voz, con las reuniones con la gente, hablando directamente con las personas que hacen parte que participan políticamente en la ciudad. Y hoy en día, pues eso nosotros lo vemos que está siendo pues utilizado pues para dar ideas de cómo nosotros, de lo que nosotros queremos, poder dar propuestas que no son propiamente las de gobierno. Entonces, antes las campañas políticas, como digo, entonces estaban así, ahora son utilizadas en medios 100%. Cómo difunden la información, cómo utilizan la información frente a nuestros gustos, frente a las cosas que no nos gustan. Entonces, nosotros pues somos también, lo que decía un poco Francis, nosotros somos parte, no somos los grandes, sino que nos utilizan un poco en este tipo de campañas. Y quiero colocar también como ejemplo una película que vi hace poco en Netflix, que realmente a mí me dio mucho miedo, pues porque puede pasar de manera muy, muy sensata, y es una película que en Netflix, en la cual hay un ataque cibernético, todos quedamos bloqueados y la gente que está en el campo, pues como no tiene, digamos, el acceso a redes o no están como tan colindantes en los barrios, como pasa en las ciudades, pues hay una guerra y nadie se da cuenta, ¿sí? Me pareció, a mí me dio mucho miedo, es la primera película que me genera miedo existencial, porque son cosas que se salen del control de nosotros y que pasan a nuestras espaldas. Realmente me pareció muy impresionante, no sé si alguno de ustedes la ha visto, pero es una película con Sandra, no me acuerdo cómo es que se llama, realmente estoy buscando. Dejar el mundo atrás. Esa, gracias Alexita, la que no te gustó a ti. Pero realmente hace parte de todo el tema de utilización de la tecnología, en donde nos dejan a nosotros bloqueados y nosotros pues como estamos dependiendo del internet todo el tiempo, del celular, del televisor, entonces ya se nos olvidó los otros medios pues de comunicación. Entonces me generó pues mucha impresión. Entonces como esas dos cosas, uno de que nosotros se está utilizando muy fuertemente el avance tecnológico para las campañas políticas, o sea, es otro, esto es un potencial, ya es una empresa grande a nivel internacional en el cual pues le genera poder a los gobiernos y la película que les comento. Gracias.
Gracias, Liliana. Y Francis en el chat recomienda leer a Haraway en relación con este tema de los cyborg. Sí, Haraway plantea cosas muy interesantes frente al tema de los híbridos y cómo nosotros nos vamos volviendo esos cyborg con una serie de elementos que nosotros tenemos permanentemente. Haraway. Bueno, hablando un poco de la diapositiva que tenemos acá, a menos que alguien quiera agregar algo, es la diapositiva de la inteligencia artificial. Nosotros ahí nos vamos, pero bueno, lo tocamos un poco. Algo que decía Lulio en 1395, que decía que el razonamiento puede ser efectuado de manera artificial, o sea, desde esa época ya se empezaba a pensar, a proponer y a decir que el razonamiento podría ser efectuado por máquinas, o sea, de manera artificial. Nosotros no somos los únicos que podemos razonar, sino las máquinas también pueden hacerlo. Y no sé si comprender también lo pueden hacer las máquinas. Bueno, ese es como 1395, no sé si ustedes alcanzan a ver bien las fechas, pero estamos hablando de Lulio. Posteriormente, entonces, nos vamos a 1936. Yo no voy a hablar de todos los hitos, sino pues como que es importante que tengamos que entendamos y que tengamos presente que desde 1936 se resalta el hecho de Turing. Yo no sé si ustedes han escuchado, han visto o han escuchado hablar de Turing. ¿Nunca han escuchado hablar de Turing? ¿De Alan Turing? Sí, sí. Bueno, Turing es como, realmente es como el precursor de la inteligencia artificial. Y precisamente hace mucho tiempo y ahora también, creo que todavía se usa, el test de Turing. El test de Turing es un test que se usaba para probar si algo era inteligente, si un software era inteligente, si una máquina era inteligente. Y entonces la prueba que se realizaba era que se colocaban en dos sitios diferentes la máquina, pues la máquina que, digamos, una máquina de procesamiento de lenguaje natural, digamos, en este caso podemos probar si el chat GPT es inteligente, y lo colocamos en un sitio y en otro sitio colocamos otra persona, una persona. Y si realmente la prueba consiste en que si uno no sabe, no puede distinguir si la respuesta, si la interacción que yo tuve con la máquina es diferente a las respuestas que dan las personas, entonces se considera el software pasaría el test de Turing, la prueba de Turing. Entonces, bueno, eso es como una... Ahí tenemos el test de Turing, que es una prueba que se viene realizando desde hace mucho tiempo para probar si el software es inteligente o no. Bueno, después se han presentado una serie de congresos. Hay un tema que es muy interesante y es el tema de la sintaxis y de la semántica, porque inicialmente se pensaba que los robots y que las máquinas inteligentes solo podían como tomar sintácticamente las oraciones, pero no le daban significado. Hay una pregunta muy grande que los filósofos desde hace mucho tiempo se están haciendo, si realmente las máquinas le pueden dar significado a los textos, si los significan o solamente los decodifican, y a partir de estas decodificaciones y de las reglas sintácticas pueden producir información y pueden dar respuesta. Ese es un tema de discusión desde hace mucho tiempo. Searle es una de las personas, de los filósofos que más ha trabajado esto, de la inteligencia artificial y hasta qué punto nosotros encontramos
que la semántica está presente en la forma como nos comunicamos con la inteligencia artificial. Más o menos hacia 1958 aparece un lenguaje de programación de inteligencia artificial que es el Lisp. También tenemos otro lenguaje que es el Smalltalk. Tenemos lenguajes como el Prolog, que también están desde hace mucho tiempo, que son lenguajes realmente en los que la programación para pues, los ingenieros y para la gente que trabaja la programación no se hace de manera procedimental. O sea, los algoritmos no son el paso a paso para resolver un problema, sino los algoritmos que se usan se hacen a partir de reglas y de motores de inferencia. Entonces yo doy las reglas, el software toma las reglas y a partir de esas reglas puede tomar decisiones frente a los juegos. Por ejemplo, como están construidos los robots de ajedrez. Esa es como una de las grandes diferencias que encontramos hace un tiempo, y todavía estos lenguajes de programación se usan para construir juegos, para construir todo este tipo de cosas que son mucho más fáciles de hacer, de elaborar, no de forma procedimental, sino de forma declarativa. Bueno, hay como algunos hitos ahí como bien interesantes. Podemos hablar de Minsky, podemos hablar de Simon, que ellos realmente, lo que yo conversaba ayer, ellos consideran que nosotros somos máquinas que procesamos información, y entonces en este procesamiento de información es muy fácil que este razonamiento del que habla Lulio pueda ser efectuado por una máquina. También hay hitos famosos como la partida de ajedrez, que le gana la máquina al campeón de ajedrez, yo no me acuerdo a quién, pero que también... A Garry Kasparov. Kasparov, sí, a Kasparov. A Kasparov. Entonces estos son como hitos que nos han dicho, mire, la inteligencia artificial existe, se está trabajando, pero nosotros realmente no, porque somos tan ajenos a todas estas transformaciones, no le damos mayor importancia, o sea, como que los dejamos pasar y bueno, la máquina le ganó, pero no hacemos las reflexiones que considero deberíamos hacer frente a estas elaboraciones. Hay algo que se me quedó por comentar de lo que dijo Francis, es que se está construyendo en MinCiencias. MinCiencias lanzó hace como 2 semanas, el 13 de febrero, lanzó la hoja de ruta de la inteligencia artificial para el país. O sea, ahí no solamente se lanzó la política digital que la hace MinTIC, sino MinCiencias lanzó la hoja de ruta de la inteligencia artificial. Y MinCiencias está consolidando, está conformó, porque ya la convocatoria se acabó, un grupo de personas con alguna experiencia que quisieran trabajar en la ética, o sea, en la consolidación de la ética de la inteligencia artificial por la necesidad tan imperante, considero yo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de cómo se manejan estos algoritmos. Yo no sé si ustedes en algún momento supieron que hubo países que prohibieron el uso del ChatGPT, y no por lo que pudiera ser, sino también por los sesgos y por la ética que maneja. Cuando uno le pregunta al ChatGPT, cuando uno le hace algunas preguntas al ChatGPT, él claramente manifiesta que él es una máquina que no puede en algunos momentos dar respuesta porque no tiene como esa configuración, como que la ética, o sea, no puede dar respuesta porque, y eso es como un dilema ético en el que él está, yo no soy persona, soy una máquina, entonces mi ética ahí es un poco como diferente, pero el ChatGPT lo manifiesta. Bueno, esto es como algunos hitos, o sea, ahí están algunos hitos, no los voy a mencionar, me parece muy interesante lo de Turing, me parece que Turing
Nosotros tenemos como humanidad una gran deuda con Turing. Hacíamos el test de Turing, lo seguimos haciendo. Está también una prueba que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, que es el de la habitación china, que Shirley lo trabaja mucho, por el tema de la relación entre la sintaxis y la semántica. Bueno, posteriormente encontramos como dos líneas de la inteligencia artificial, una que es la inteligencia artificial débil y otra que es la fuerte. Y la débil es la que tiene un objetivo como específico. Está orientada realmente, es inteligencia artificial orientada a realizar tareas específicas. Tareas específicas como el diagnóstico médico. O sea, lo del diagnóstico médico yo creo que se está haciendo desde hace mucho tiempo con robots, con chats específicamente, en el que uno le da los síntomas, son sistemas expertos, que también es una línea de la inteligencia artificial, la elaboración de sistemas expertos, que uno le da, por ejemplo, los síntomas y el robot le dice, usted tiene tal enfermedad, y es posible que también te diga qué medicamentos o qué procedimientos debes hacer para curarte de la enfermedad que tienes. Por ejemplo, frente a estas cosas, también nosotros nos hemos acostumbrado, creo, o sea, uno lo ve comúnmente, que si alguien está enfermo y tiene síntomas, entra a Google y le pregunta, hola, tengo tales síntomas, ¿cuál es mi enfermedad? Y entonces uno mismo empieza a autodiagnosticarse y a enfermarse. Bueno, eso es en relación con la inteligencia artificial débil. Y también está la otra, que es la inteligencia artificial fuerte, bueno, que está planteado, algunos lo plantean como una inteligencia similar o superior a la humana, pero yo pienso que este similar o superior a la humana está íntimamente relacionado con el procesamiento de información y no con la comprensión. Precisamente capaces de razonar y aprender definitivamente a poder contemplar una gran variedad de situaciones. Cuando yo hablaba de lo complejo, cuando nosotros nos acercamos a la complejidad, que ahí Cobo lo menciona también al final de la charla, es la complejidad realmente y asumir los problemas y la solución de los problemas de manera compleja, realmente me pone en un lugar que es encontrar otras soluciones a los problemas. ¿Por qué? Porque lo complejo tiene algunos elementos como la multidisciplinariedad, entonces realmente en el problema convergen muchas disciplinas que tengo que tener en cuenta y tengo que encontrar las relaciones que existen entre las disciplinas que pueden estar afectando mi problema. Y hay otro elemento que también es clave de lo complejo y de la complejidad, que es la incertidumbre. O sea, finalmente nosotros, y la pandemia fue un claro ejemplo de eso, nos colocó en un sitio de incertidumbre, en un lugar de incertidumbre, y nosotros estamos siempre buscando seguridades. Entonces, ahí como que moverse uno y trabajar y resolver los problemas teniendo en cuenta la incertidumbre es un elemento clave para poder resolver los problemas de otras maneras. Y es posible que este tema de la incertidumbre, la inteligencia artificial lo sepa manejar mejor que nosotros desde los algoritmos que se están construyendo, desde la física cuántica, y desde realmente el principio de incertidumbre, ¿no? Bueno, hablando un poco de... Dime. Carlos está pidiendo la palabra. Ay, listo, porfa, se la das, que yo estoy mirando la diapositiva desde afuera. Carlos, si quieres seguir. Sí, digamos que hablando con este tema de la inteligencia artificial, viene un programa que en Brasil un legislador hizo una ley enteramente con inteligencia artificial, pero no se lo comentó a sus compañeros de legislación, simplemente presentó el proyecto. Para sorpresa, el proyecto fue aprobado totalmente, no le cambiaron una coma.
Después él comenzó a revelar la verdad, que esa iniciativa fue hecha con una inteligencia artificial. Y entonces ahí nos pone a pensar si realmente qué oficios podrían quedar por fuera y si realmente esta máquina razona. Porque lo que uno puede ver es que si pasó por un cuerpo colegiado que realmente son elegidos y que personas que razonan y no le hacen corrección, pues digamos uno podría pensar que si realmente estas máquinas logran ese objetivo de encauzarnos y realmente llegar a comprender mejor la realidad que lo que nosotros podemos hacer. Claro, o sea, finalmente esa es una de las grandes preocupaciones en la educación, lo que tú estás mencionando. O sea, por ejemplo, ¿qué sentido tiene? O si, es la pregunta, más que, ¿tiene sentido que mis estudiantes elaboren un ensayo de un tema si ChatGPT lo puede elaborar? ¿O será que las actividades que yo debo proponerle a mis estudiantes son otras? Y también viene la gran preocupación que pasa por la ética, o sea, este tema de la ética que pasa por la ética tiene que ver con los derechos de autor. O sea, nosotros siempre usamos software para mirar si esto es copia, si esto es plagio, y ahora entonces también ya hay un software que nos permite mirar si fue elaborado, si un ensayo fue elaborado con ChatGPT. Entonces, eso que tú dices es bueno, realmente cómo es que las máquinas hacen y cómo los robots y cómo esta inteligencia artificial generativa puede producir textos y producir este tipo de productos que pasan, lo que tú dices, que pasan las pruebas de los expertos, o sea, que los expertos no se dan cuenta que son elaborados por robots. Bueno, también encontramos algunas aplicaciones de la inteligencia artificial, bueno, en medicina, que ya se mencionó, para diagnosticar enfermedades y para hacer tratamientos. También uno de los primeros chats que yo conocí, con los que yo interactué, fue un chat para el diagnóstico de enfermedades mentales. Entonces igual te pedía los síntomas y tú decías y te empezaba a preguntar que si estabas triste, que cómo veías no sé qué situaciones, y empezaba a preguntarte cómo en qué situaciones estaba. Entonces este tema del diagnóstico, los sistemas expertos siempre han estado como mirando cómo podemos hacer y cómo podemos, yo no sé si eso será apoyar el diagnóstico a nivel de medicina. También a nivel de la industria manufacturera, a nivel de calidad y de cadena de suministro, la inteligencia artificial y los robots empiezan a jugar un papel muy importante. Pero también nosotros estamos muy relacionados, por ejemplo, con el correo electrónico, con la seguridad, lo que ya mencionaron, lo que mencionó Francis frente a la agricultura, frente a la educación, porque no solamente por el tema de la educación virtual, sino que en algunas universidades se implementan o están implementando, por ejemplo, robots como el ChatGPT para hacer las retroalimentaciones y para calificar a los estudiantes. Y esto en un sentido totalmente de disminuir los costos, porque los maestros, estos maestros que pueden reemplazar y que las retroalimentaciones las puede reemplazar un chatbot, pondría específicamente en este momento la pregunta en el centro de qué me diferencia a mí como maestra de un chatbot como el ChatGPT. Bueno, también tenemos otras aplicaciones. En la medicina, en la industria manufacturera. Y también tenemos otras aplicaciones que tienen que ver con la gestión del riesgo, que bueno, ustedes sí de eso tienen que saber mucho más que nosotros.
que tiene que ver con el manejo de grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados, y yo no sé hasta qué punto ustedes en esta gestión del riesgo manejen datos no estructurados, recojan datos de las redes sociales y estos datos también apoyen realmente la toma de decisiones que ustedes hacen, o solamente son los datos históricos al interior de la institución los que ustedes tienen en cuenta para la toma de decisiones frente a la forma como gestionan el riesgo. Esa es como una pregunta que yo les haría. Hola. O sea, todo lo que pasa fuera en las redes y eso, ¿ustedes lo usan de alguna manera para la gestión del riesgo y de las decisiones que toman? Paula, tienes la palabra. Pues desde el IGER yo creo que se toman como ambas opciones, tanto el tema histórico como el tema de redes. A veces ocasionalmente usamos las redes sociales, o más bien cuando un ciudadano pone por X o por esas plataformas una denuncia, no sé, un deslizamiento en tal punto, pues a veces eso nos sirve a nosotros como entidad de gestión de riesgo para poder llegar o atender o brindarle la atención a la comunidad, ¿sí? Listo. Este tema nosotros lo vamos a trabajar en relación con la importancia de tener en cuenta, por ejemplo, los grandes volúmenes de información, y ahí nos estamos acercando a algo de lo que vamos a hablar ahorita, que tiene que ver con el Big Data y con la ciencia de datos, o sea, con el manejo de los datos. Este tema de la gestión del riesgo, bueno, ahí hay un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede, acá habla de cámaras trampa para protección del medio ambiente, y también algo similar a lo que yo mencioné anteriormente que pasaba en la selva peruana, en la Amazonía peruana, que tiene que ver con los sensores, con sensores a lo largo de un río en Panamá, para monitorear realmente el estado del movimiento para evitar inundaciones. Y ahí, en el ejemplo que estamos mencionando, realmente estamos hablando de cómo esta información, hay un aspecto muy grande del manejo de los datos que tiene que ver con la nube, y las posibilidades que nos da la nube para el manejo de datos, de grandes volúmenes de información y de grandes volúmenes de datos. Eso en relación con la inteligencia artificial. Bueno, y los retos que nos propone y que nos deja la inteligencia artificial antes de empezar a hablar del Big Data y de la ciencia de datos, ya la mencionamos. Realmente mencionamos lo del aprendizaje, mencionaron ustedes lo de las habilidades blandas, lo de la empatía, lo del pensamiento crítico, lo de la creatividad, y también la reflexión que tenemos que hacer frente a lo que significa ser cyborg. Así como Francis propone, o sea, menciona que frente al tema de los cyborg, propone leer a Haraway. También hay un libro que se llama La melancolía del cyborg, que es de Broncano. Es un libro también muy interesante que nos pone a pensar realmente cómo nosotros empezamos a ser cyborg en la medida que nos empezamos a relacionar con estas tecnologías. En este momento los invitamos, vamos a empezar a mirar y hablar del Big Data y de la ciencia de datos, y cómo la cuarta revolución industrial que mencionamos anteriormente nos colocaría ahí. Vamos a tomar algunos elementos de esta cuarta revolución industrial, pero antes vamos a mirar una película muy corta de Harari. Harari es es un filósofo y es otra persona
que está haciendo muchas reflexiones frente a la inteligencia artificial, a los datos y a la tecnología en estos momentos. Bueno, también la TUR, sí, la TUR nos están recomendando a la TUR también. Permítanme un segundo, ya les estoy compartiendo, por favor. Because we've reached the point when we can hack not just computers, we can hack humans and other organisms. ¿Alcanzan a ver los subtítulos cuando comparto? No se ven muy bien. No, los subtítulos están entrecortados. Mejor así, Laura. Veámoslo así. Sí, permítame Gracias. un poco por aquí. There is a lot of talk these days about hacking computers, but actually we are entering the era of hacking human beings. What do you need in order to hack a human being? You need two things: a lot of computing power and a lot of data, especially biometric data. Not data about where I go or what I buy, but data about what is happening inside my body and inside my brain. Up until now, we didn't have enough computing power and enough data to hack humans. Even if the Spanish Inquisition or the Soviet KGB spied on me every minute of every day, they lack the biological knowledge and the computing power necessary to hack the biochemical processes shaping my feelings and my choices. But soon, we will have enough of both. Advances in computer science, especially the development of machine learning and artificial intelligence, are giving us the necessary computing power. At the same time, advances in biology and brain science are giving us the necessary understanding of what is happening inside the brain and body of humans. When you merge the revolution in infotech with the revolution in biotech, you get the ability to hack humans. Perhaps the key invention that enables infotech and biotech to merge is the biometric sensor, which converts biological processes into electronic information that computers can store and analyze. Given enough such information and enough computing power, external systems can hack all your feelings, decisions, and opinions. They can know exactly who you are. They can know you better than you know yourself. If we are not careful, we will soon be living under digital dictatorships. Listo. Gracias, Laura. Seguimos ahora. Bueno, finalmente Harari, pues como que termina aportando un poco a la discusión y a la conversación que hemos tenido. Y entonces ahí plantea el tema de que nos están hackeando y que vamos a estar en una dictadura digital si seguimos de estas maneras. Hola, ¿quieren decir algo del video? ¿Algún elemento adicional o ya como para cerrar esta parte y dedicarnos a los datos? Esa es la apertura a los datos, a la ciencia de datos, el video de Harari. Hola. No, creo que podemos continuar, ¿no? Listo, dale, gracias.
Laura. Vale. Entonces aquí haciendo un zoom a la industria 4.0 que vimos el día de ayer, donde vemos que hablábamos que nos identificábamos un poco más en esta industria, ¿verdad? Porque la 5.0, a pesar de que es muy importante que ustedes, como dije, lo pueden vivir más, que es el centro, son las personas, el mayor porcentaje donde estamos en este momento es la industria 4.0, donde sentimos o vivimos que nace el Internet de las Cosas, la ciberseguridad, y dentro de todas estas bondades que nos da la industria 4.0 está el Big Data, que realmente fue uno de los detonantes para esta revolución, ya que empezamos a ver la cantidad de datos que encontrábamos en las redes, no solamente lo que nos pasaban en un documento o información escrita, sino que también veíamos reacciones que pasaban en las relaciones virtuales que encontramos en estas redes sociales y demás aplicaciones que manejamos hoy en día. Entonces, esta industria 4.0 tiene un impacto, realmente son 3 impactos fuertes, que es en el ecosistema, donde todos los agentes tenemos algo que ver, digamos un proveedor, un cliente, las inversiones, todos empezamos a tener una relación donde antes era, nosotros solamente hablábamos con el vendedor cuando íbamos a comprar algo como clientes. Ahora nos hacen una encuesta de satisfacción, cómo nos sentimos en el momento de estar en tal almacén. Entonces empezamos a hacer una interacción y los ecosistemas se empiezan a unir. También las organizaciones, ellos aprenden en tiempo real qué es lo que está pasando para ser un poco más proactivos y poder dar mejor manejo a sus funciones y servicios prestados a los clientes. Y el tercer gran impacto es en los individuos, innegablemente, ¿no? Entonces, aquí en la industria 4.0, nosotros nos ponemos a analizar, bueno, pero ¿qué es eso del Big Data y la ciencia de datos? Cuando hablamos de Big Data, podemos entender que es la recolección de muchos datos, ¿cierto? Y entender qué está sucediendo en cierto ámbito que queremos analizar y coger toda la información que más podamos de los diferentes medios, como lo hablábamos en las anteriores diapositivas, de datos estructurados y no estructurados, que nos permiten entender cosas. Pero, ¿será que teniendo ese volumen de datos será suficiente para poder entenderlos? Yo me pongo en la función, vaya y recoja la mayor información que pueda de tal tema. Voy, la traigo y ahora, si nosotros no usáramos esas herramientas que nos propone esta industria 4.0 y la que viene en la 5.0, no alcanzaríamos a analizar toda la información que tenemos allí. Porque es tanto el volumen de datos que hoy en día manejamos, que en el ejemplo que traemos aquí de la arena es como tener un balde lleno de arena, toda la información que conseguimos, y si no usamos estas herramientas, pues nos dicen, analice y construya un castillo. Bueno, nosotros empezamos a hacerlo, nos podemos demorar muchísimo tiempo en realizarlo, que en el momento que podamos entregar la información que nos solicitan, pues ya no sirve realmente. Mientras que si aplicamos todas esas herramientas de la inteligencia artificial, nos pueden ayudar a entregar un producto más rápido, con un análisis completo de la información que tenemos y entregar pues algo que realmente le va a generar valor al usuario, al cliente o a nosotros mismos cuando estamos haciendo una investigación en Google o algo así como comentaba Cristina. Sin embargo, cuando decimos ciencia de datos y escuchándolos a ustedes un poco, el temor que todas estas aplicaciones y todas estas tecnologías, ¿qué pasa con los seres humanos? La ciencia de datos realmente tiene que ver más, perdón, tiene que ver más con personas que con los datos. Increíble eso. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si ciencia, o sea, uno dice, la tecnología va a estar por encima, pero no, porque si ustedes se ponen a pensar y reflexionan un poco y escuchándolos, creo que lo hacen, es que detrás de un dato siempre hay una persona, siempre hay una reacción, siempre hay algo que viene del ser humano que hizo que eso entendiera las reacciones que tenemos, pero siempre hay una persona detrás del dato.
Y si lo vemos en el ámbito empresarial, las personas siguen tomando las decisiones. Si bien sí hay personas que cogen y lo del informe que comentaba Carlos, lo bajan, lo entregan en una universidad, en un trabajo de grado, en lo que sea, y pasa, sí, porque está muy bien elaborado los chatbots o bueno, todo lo que, las herramientas que nos pueden ayudar a esto, pero siempre está el componente de más que nosotros como seres humanos podemos entregar. Así sea la lectura y la revisión. Las personas que no lo hacen realmente no están aprovechando la tecnología como es. La idea no es que nos reemplacen, sino que seamos complemento el uno con el otro, como lo muestra la industria 5.0. Ahora bien, cuando hablamos de Big Data y ciencia de datos, para hacer como aclaración de términos que a veces nos enredamos un poco, pero pensamos que todo es lo mismo, cómo se enlaza el uno con el otro. Como hablábamos hace un momento, Big Data es la aplicación de algoritmos y métodos que nos permiten recolectar toda la información que estamos necesitando. Manejamos volúmenes de datos, o sea, no son Excel, bases de datos que manejábamos antes, sino que ya es volúmenes de datos, y al manejar estos dos tipos de datos estructurados y no estructurados, pues nos cambia bastante los procesos y las predicciones que podemos obtener para conocer sobre cierto tema. Eso específicamente lo podemos entender como Big Data. Yo les voy a contar pues como la base, pero bienvenido cualquier aporte. Ustedes, sus compañeros de ingenieros que han trabajado con esto y lo pueden llevar a su experiencia en la vida real, que trabajan día a día, pues sería genial. Cuando nosotros ya tenemos todo el volumen de datos, entendemos que hay otra cosa que es la ciencia de datos o data science. Esta tecnología lo que nos ayuda es que por medio de programas y plataformas o dispositivos tengan la suficiente capacidad para procesar toda esa información que hemos capturado, ¿sí? Porque una cosa es tener todos los datos, pero ¿y dónde lo procesamos? Por eso hoy en día las memorias de los servidores son mucho más grandes, todo se trabaja sobre la nube para poder tener mayor capacidad para procesar toda esta información. Y ya como último paso tenemos la analítica de datos, que ella es donde realmente se entra a analizar la información específica que quiere una empresa para solucionar, para ofrecer soluciones, determinaciones gerenciales y proponer estrategias ya para actuar. Entonces ya se analiza toda esa información que se procesó en la ciencia de datos y se captura en el Big Data para entrega ya al uso diario. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quieren aportar algo de pronto en lo que se entendía parte de Big Data y ciencia de datos? Sí, sigue Laura. Sí. Vale. Bien. Perdón un segundo que voy a dejarles compartir porque no me cargo bien la información. Bien, entonces para profundizar un poco en el tema del análisis de datos, que es donde está como la fuerza de esta industria 4.0, entendemos que el análisis de datos, como lo decíamos hace un momento, es conocido como también analítica de datos, el proceso que nos permite examinar el conjunto de las variables aleatorias que se presentan en estos datos. Y para hacer esto, se proponen ciertos pasos para analizar los datos. Lo primero es definir el objetivo del tema o la situación que queremos analizar. En el caso de ustedes, los riesgos ambientales, bueno, ustedes si quieren vayan en su mente estructurando cómo sería el proceso en el quehacer diario de ustedes laboral. Entonces definimos qué objetivo es, qué queremos analizar. Por ejemplo, las farmacias. Queremos ver cómo es el funcionamiento de las farmacias. Entonces, para ello empezamos a recopilar información, cómo se maneja, digamos, la entrega de medicamentos en estos servicios médicos, cómo se hace, qué piensan los clientes, la satisfacción, si hay problemas, cuáles las sedes que prestan el servicio. Bueno, empezamos a recopilar todos los datos y preparamos
esa información, que en este análisis de datos se propone una metodología de ETL, que es tomar la información, extraerla en unas bases de datos y cargarla para la entrega. ¿Sí? Aquí hablamos un poco del Data Warehouse de Business Intelligence, que de pronto algunos, sobre todo la parte de sistema, lo habrá escuchado. El Business Intelligence nos permite coger toda esa información, organizarla en nuestras bases de datos según lo que estamos recibiendo, para que las personas que van a recibirla tengan una misma información consolidada. ¿A qué me explico esa parte? En una empresa que tiene un área de ventas, un área de compras, la parte informática, la parte gerencial, le preguntan, bueno, ventas, ¿cuánto fueron las ventas este año? Y él da un dato. Pero compras dice, bueno, pero yo me gasté tanto. Y realmente la parte gerencial que está viendo, las ganancias. Entonces las ganancias fueron tanto. Pero toda esa información realmente debería tener una sola fuente de análisis, que es en el Data Warehouse, donde se consolida y se pone en términos entendibles para todas las áreas, no solamente para que el área de sistema lo entienda, sino que realmente se prepara la información así ahí para que podamos después entregarla en las diferentes aplicaciones o software que nos permiten hacer reporteo. Como por ejemplo, traemos un ejemplo que ustedes también si quieren apuntarlo. Hay diferentes herramientas que nos ayudan para los reportes que tienen carga de datos, no tiene que ser bases de datos robustas de gran magnitud, sino puede ser desde Excel, que es ClickView. Hay una versión ClickSense, que si quieren en la otra clase les traemos como unos datos para que lo vean, que les puede ayudar para eso. Entregar reportes bonitos, la información consolidada, realmente hacer un análisis de lo que está sucediendo en la compañía. Hay otro que es Tableau, que Cris de pronto nos puede hablar un poco ahora, que es exactamente lo mismo, o sea, son herramientas de reporteo sólidas y que ayudan a consolidar la información. Entonces, el tercer paso, que es la preparación de la información, es la consolidación de todos estos datos, dejándolos en un mismo lenguaje para que ya el usuario pueda entregar. Y la limpieza de datos es la que nos va a ayudar a filtrar los datos verídicos y los que no. Hay veces que se filtran datos que no, se recolectan datos que no son necesarios para poder hacer el análisis que ustedes están buscando. Un ejemplo, si yo estoy buscando información sobre farmacias y me entra información sobre venta de, no sé, de tapabocas, que no es lo que estamos hablando, que es la entrega de medicamentos, pues eso lo dejamos guardado en otro lado, pero no lo hacemos parte de nuestro análisis porque no es a lo que queremos llegar. Entonces ahí se hace como un filtro de ver realmente qué queremos entregar para hacer el análisis que requerimos. Entonces son los pasos que se proponen para hacer un análisis de datos, para que ustedes siempre sepan, bueno, cumplir un objetivo, qué objetivo queremos hacer. Y allí podemos ver que hay diferentes formas de análisis, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros normalmente trabajamos es un análisis de datos descriptivo, que es qué ha sucedido, qué está sucediendo, es decir, hablamos de datos pasados. Por ejemplo, los primeros 5 días debemos entregar un informe de gerencia donde nos digan qué pasó, cómo fue el cierre de mes, se vendió, se perdió, eso son lo descriptivo, lo que ha sucedido. Ya un paso más adelante de este análisis es el diagnóstico. ¿Por qué pasó eso? Entonces, con los datos que recolectamos de lo descriptivo y se entrega la información, se hace el diagnóstico. ¿Qué está pasando y cómo pues, podríamos mejorarlo? Ya en el predictivo, que es donde nos ayuda mucho Big Data, es que podría suceder en el futuro. Es donde aquí ya viene el fuerte de las nuevas herramientas. Se mete un análisis, se aplica la información recolectada en diferentes herramientas como es el Machine Learning o el Deep Learning, que son aprendizajes automáticos. Aquí en lo predictivo llamamos un poco la inteligencia artificial. Antes podía ser herramientas de volúmenes de datos, un data warehouse, un reporteo normal, pero en lo predictivo ya venimos a hacer un aprendizaje automático de comportamientos, qué está pasando, para poder anticiparnos a los hechos digamos, en las organizaciones y poder tomar medidas y actuar. En lo prescriptivo es cómo se debe actuar.
Entonces en lo predictivo yo digo, así es que debemos hacer, pero en lo descriptivo ya vamos más al fondo. Ya es una simulación. ¿Qué pasa si lo hacemos así? Estos serán los resultados. ¿Y qué pasa si lo hacemos así? Pues esto será. Entonces ya es un avance de lo que estamos trabajando. Y lo cognitivo, ¿cómo podemos optimizar? Eso ya es un paso mucho más adelante, donde hay una madurez digital mucho más grande y una complejidad en cuanto al análisis de datos. Entonces, estos 5 pasos son lo que es como las fases por donde hemos pasado en el análisis de datos desde lo básico hasta lo que hoy en día se está implementando, que es lo cognitivo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algo que quieran aportar con respecto a su vida laboral diaria, en cómo lo han aplicado o algún comentario? Si quieren hacemos algunos comentarios para pues ya cerrar la sesión de hoy. Ya estamos finalizando. La idea es mañana continuar con esto y empezar a hacer un ejercicio práctico de análisis, de entendimiento de situaciones, de casos de uso. Entonces sí, pues me gustaría escucharlo. O Cris, si quieres complementar algo. No, Laura, pues yo creo que mañana tomamos esto que estábamos mencionando y lo vamos a concretar, lo vamos a ver cómo en los casos de uso, realmente cómo nosotros estamos usando tanto el Big Data como el análisis de datos. Vale, perfecto. Pues ahí sería y ya mañana pues con más detenimiento vamos a empezar a entrar en nuevas metodologías para el gobierno de datos que de seguro les va a ayudar mucho para su labor diaria en el trabajo y en la vida diaria. Mañana seguimos trabajando este tema de los datos para después, por la relación que existe entre las metodologías ágiles, el agilismo, vamos a hacer un ejemplo muy concreto de este tipo de metodología posteriormente. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buen día para todos. Que estén bien. Sí, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias y hasta luego. Chao. Buen día. Buen día, gracias.